Vamos, vamos. Bueno, acá en la cuarta mesa, que es la última. María José Romero, Josefina Gutiérrez y Osvaldo Ayuso. Bueno, el mío no es un escrito teórico, es un recortecito. Y lo titulé Fue magia y poesía. Celebro la realización de estas jornadas en las que no resulta fácil encontrar palabras que puedan dar cuenta de lo que nuestra querida Patricia representa para la historia de esta escuela. Hablar de la tradición del psicoanálisis es sin duda alguna recordar lo que supo encarnar para muchos de nosotros. Un deseo decidido, una verdad indudable que pone en causa cada vez la responsabilidad por su reinvención. Sosteniendo el anhelo de hacerlo pasar, nos encuentra hoy en acto, honrando su memoria, dando su manera, dando forma a su deseo. Buscando una escritura del tiempo que transito, de las lecturas de mi práctica y del trabajo con otros colegas, el título propuesto enlaza con mi paso por el campo de clínica en un intento de articular su relación a la transmisión. Confieso que es a pesar del cansancio y del laboratorio que corroe lo importante utilizando lo inmediato, que hago paréntesis para dar lugar a estas simples inquietudes del quehacer de mi práctica. Para ello, es necesario advertir que nos ocupamos de un discurso cuyo origen varió las más feroces resistencias internas y externas. El creador de esta peste comenta en su texto de 1925 que el psicoanálisis al principio fue ignorado y luego, cuando se convirtió en objeto de interés, desencadenó una tormenta de indignada repulsa. Repulsa que continúa hasta hoy, comandada por las corporaciones farmacológicas, que imponiendo un ideal de salud mental, no dudan a la hora de negociar la desaparición de este discurso extraño a la ciencia. Y si lo pensamos muy medianamente, la repulsa interior se lee en la historia de nuestras instituciones. No exenta del narcisismo, de las pequeñas preferencias y de las ambiciones individuales. Será con estas resistencias, aún, que tendremos que continuar abriendo camino. Como si esto fuera poco, al final de su enseñanza y durante el cierre de la jornada de la Escuela Freudiana de París, en el 78, Lacan nos da un golpe de gracia al preguntarse: ¿qué es lo que hace que alguien, después de haber sido analizante, que venga analista? Será a partir de esta interrogación que formula su proposición, instaurando el paso, confiando en que podía arrojar luz sobre este punto. Sin embargo, dirá, tal como llego a pensarlo ahora, el psicoanálisis es intransmisible. Es muy molesto que cada psicoanalista sea forzado a reinventarlo. Cartón lleno. Ya que estamos transitando el mundial, podemos decir que es como entrar a la cancha con varios goles en contra. Entonces, ¿es intransmisible? ¿Hay que reinventarlo? Más que molesto, diría que se trata de algo del orden de lo imposible. Metida en este embrollo me digo, mejor lo dejo para otro momento y investigo. Y así lo hice. Lo dejé. Hasta que un estudiante de la licenciatura en Psicología de la UNISAL, que sus primeros acercamientos al psicoanálisis, comenta en una sesión que había tenido que hacer una entrevista para una tarea de la universidad y que no supo qué hacer ni qué decir, que fue tan fuerte su incomodidad que se preguntó si continuar con la carrera. Este comentario me retorna a la pregunta:
Claro, se puede transmitir una enseñanza, pero la experiencia, eso que causa y hace causa, estamos fritos y descansamos cómodamente en el saber universitario para que perdure. Entonces, adaptar el significado del término transmisión, encontrando que una de estas afirmaciones refiere al conjunto de mecanismos que comunican el movimiento de un cuerpo a otro, alterando generalmente su velocidad, su sentido o su forma. Así, la transmisión modifica a quien la recibe. Ese cuerpo resulta alterado por lo que es transmitido. Vuelvo a aquello de lo que se trata en nuestra práctica, que se funda en el campo de la palabra y el lenguaje y cómo estos afectan a un sujeto determinando su condición de parámetro. El significante se introduce en el cliente como si fuera efecto de un contagio. Traumatismo del lenguaje que nos ubicará en una sucesión, en un entramado ficcional. Tejido de significantes, eso es el inconsciente. Borde en torno a un vacío del orden del inaccesible. Agujero de saber sobre el origen. Sexo y muerte que Freud designa como imposible de simbolizar. Real imposible en tanto falta el objeto concomitante a la pérdida de goce absoluto y único. Esta pérdida dejará una huella motorizando el circuito funcional en un fallido e incansable intento de recuperación. El falo como significante tendrá a dar cuenta de ese agujero invisible que umbilica el inconsciente a un real. La neurosis mostrará el sentido que porta el síntoma en su fijación de goce. Entonces, lo que intenta transmitir este discurso se trata de un agujero, de un saber en falta. ¿Cómo opera el analista? El analista debe formarse, pero el saber hacer se producirá en la experiencia de su propio análisis. Si un sujeto puede llegar al punto de vérselas con el horror de saber su destino del resto de una operación, entonces, como dice Lacan, eso lleva a la ilusión. Si no, bien pudo haber análisis, pero analista ni corazón. Intento despejar entonces. Para oficiar de analista me tengo que transitar mi análisis, formarme y listo. Obtengo esa salvación. No es tan sencillo. Volviendo al texto de la forma, se pregunta, insiste, ¿cómo es posible que por la operatoria del significante haya gente que se cura? Mira, no hay transmisión de cómo se levanta el síntoma. Es una cuestión de truco, es un truco eficaz. Un truco inventado para llenar el agujero de la obra. El truco no se transmite. Lo que se transmite es que es asunto de truco, de efectos especiales, como los que genera la poesía, y al tiempo que es efecto de sentido, también es efecto de agujero. El efecto agujero hace que el significante y que lo necesitó opere. En tanto, en cada caso se trata de algo diferente, el truco será uno cada vez, y cada quien con su propio estilo. Reinventamos además, porque la experiencia de nuestra crítica nos exige escribir aquello que por estructura no puede escribirse. La intención de saber era volver a lo real de nuestra vida. Me pregunto, además de analizar, podríamos decir que quien decida aventurarse en el derrotero de esta experiencia deberá llegar hasta las últimas consecuencias. Allí, ante lo irremediable, una posibilidad de la magia. No obstante ello, esto no garantiza que el mago aprenda el truco. Es efecto especial del orden de la poesía. Buscando una pista, fueron prestadas las palabras del poeta Rodolfo Alonso,
Alonso, que refiriéndose a este acto creador dice: la poesía me cubre, es decir, nunca me lo produce. No es fruto de una intención, un proyecto. Yo soy el primer sorprendido. En un momento dado, algo se desencadena y a veces logra potenciarse en el poema. Cuando se logra, algo tiene su forma, algo puso distinto. En medio y en medio, algo así como un sentido orgánico que es simultáneamente haciéndose y ser, mundo y forma, lenguaje y vida, palabra y acontecimiento, individual y colectivo, palabra y muerte, significantes que atraviesan esta experiencia indicando que la pérdida cultura es consustancial a la conformación del deseo humano. La palabra de la muerte, la bolsa de la vida. Será con estos repasos de palabras que un contrasto que permita fomentar la pérdida de nuestra eje colega. En esta conclusión y disyunción, delineo la tarea de matar la muerte de quien supo ser madre y poeta, porque la transmisión de su legado fue posible. Gracias, Patricia, la muerte que tanto tuvo. Y nosotros contestamos, quiero verlo. Bueno, mi trabajo se titula Título Pendiente. La rayuela se juega con una piedrita que hay que empujar con la punta del zapato. Ingredientes: una acera, una piedrita, un zapato y un bello dibujo con tiza, preferentemente de colores. En lo alto está el cielo, abajo está la tierra. Es muy difícil llegar con la piedrita al cielo. Casi siempre se calcula mal y la piedra sale del dibujo. Poco a poco, sin embargo, se va adquiriendo la habilidad necesaria para salvar las diferentes casillas. Rayuela caracol, rayuela rectangular, rayuela fantasía poco usada. Y un día se aprende a salir de la tierra y remontar la piedrita hasta el cielo, hasta entrar en el cielo. Lo malo es que justamente a esa altura, cuando casi nadie ha aprendido a remontar la piedrita hasta el cielo, se acaba de golpe la infancia y se cae en las novelas, en la angustia del divino poeta, en la especulación de otro cielo al que también hay que aprender a llegar. Y porque se ha salido de la infancia, se olvida que para llegar al cielo se necesitan como ingredientes una piedrita y la punta de un zapato. Julio Cortázar, Rayuela, fragmento del capítulo 36. Me resulta necesario compartir algunas obviedades. La primera es que este escrito es testimonial. En algún sentido, todo escrito lo es, por más teórico que sea, da cuenta del atravesamiento de ese escritor que produce un texto. Entonces, afino el teclado o la puntería diciendo algo más. Es algo de mi atravesamiento íntimo, personal, lo que voy a testimoniar. Me costó mucho hacerlo. No me salió casi ninguno de los rituales con los que doy inicio a la escritura, entre otros, el que ha sido fundamental, tener un título. Me costó mucho poder discernir qué palabras elegir. Y ahora al retomar la palabra, recién ahora estoy pudiendo hacerlo. La segunda cuestión, quizá no del orden de la obviedad, sino más bien de lo necesario, quiero agradecer esta oportunidad de encuentro y producción. Que las jornadas de escuela sean en homenaje a Patricia Piscini y que estemos en presencia. Necesaria aclaración post pandemia. La enorme mayoría de los miembros que conformamos esta escuela estamos acá gracias a ella. Por tanto, reitero el agradecimiento de que nos estemos dando esta oportunidad.
Con tanto obstáculo, me valí, como tantas veces, de lo que escuché que me donaron dos queridísimos amigos y colegas, Florencia Suárez y Osvaldo Yoyet. Flor me donó, a través de un audio de WhatsApp, el impulso de tener algo para decir, solo algo. Osvaldo me donó su revolución cuando insistentemente, también por WhatsApp, pedía el título para armar el cronograma. ¿Es así o no es así? Te escucho algo de poesía, escribí sobre eso. Y también, sin saberlo ninguno de los dos, en ese momento me prestó palabras para el título. De la sonoridad de palabras prestadas, donación e impulso, voy a tratar de testimoniar. Esto ya lo han escuchado. En el año 1991 transité el tercer año del profesorado de psicología en el Instituto Superior del Profesorado Juan Milíquez. En ese tiempo me jactaba de una diferencia respecto de la enorme mayoría de mis compañeros de cursada. Ellos querían seguir la licenciatura en psicología, yo no. Me valí de una de las marcas identificatorias a mi padre y del decir de mi madre, tenés que estudiar en el Juan, para aferrarme a la seguridad de saber lo que quería. El profesorado y la licenciatura, si llegase a ser posible, en psicopedagogía. Sabía que lo mío rumbeaba por ahí. Las cuestiones ligadas al aprendizaje, el acompañamiento a niños y niñas con esos obstáculos. La asignatura de Psicología de la Personalidad tenía de titular de cátedra Patricia. Los comentarios de pasillo de quienes la habían cursado años anteriores no eran alentadores. Es brava, exigente, sobradora. No recuerdo nítidamente el primer día de clase con ella, y probablemente gran parte de lo que esté contando sea un recuerdo encubridor. Sepan disculpar. Como no es de la literalidad del hecho, que está perdido, sino del relato de mi atravesamiento, hago lo que puedo con todo eso. Para mí ella era altísima. Se vestía hermoso, tenía un perfume encantador. Las primeras apreciaciones fueron esas. Siempre nos dio clases sentada, con su cuaderno de notas escrito con una caligrafía preciosa. Nunca terminé de pesquisar si leía lo que nos decía, porque para mí nunca pasaba de hoja. Tal vez nunca pasó de hoja, porque lo que recuerdo de ese año es que vimos Constitución Subjetiva. Todo el año, absolutamente todo el año. El programa constaba de otros títulos, otros autores, otros temas, otra extensión, otra. El programa era otro. Patricia, astuta e inteligentemente, haciendo valer el único resquicio, tal vez, no perdió la oportunidad. Todo lo que fue posible en clase produjo un acto de transmisión. El programa era otro para ella y para mí. No entendía nada o casi nada. No entendía la sección de comprender. Sin embargo, una musicalidad, con su cadencia en el tono y en el modo en el que hablaba, empezó a colarse en el programa establecido, el de la asignatura y el mismo. Me volaban la cabeza sus clases. Me enojaba terriblemente no entender, tener que distribuirnos la bibliografía de las unidades para preparar el final, porque el examen sí se rendía el programa. Pero esa musicalidad me tenía atrapada. Una encantadora de serpientes con la palabra, Patricia dibujó una rayuela en mi acento. Otra tierra, otro cielo, otro infierno y otro purgatorio. Una rayuela en mi hacer A. Un saber sabido quedó pendiente en tanto adivino otro, aquel pendiente no sabido, portador de un deseo a encauzar. Y como tan hermosamente lo describe Julio,
me atrevo, la confianza, no fueron fáciles ni los saltos, ni la piedrita, ni contar con la punta del zapato, ni pasar los casilleros. Pero ya no era posible borrar su trazo de palabras. El primer tramo de mi análisis con María del Valle Castro fue gracias a que Patricia nos acercó su nombre. La entrevista de entrada al Seminario Freudiano Bahía Blanca el 16 de marzo de 1999, imposible olvidar la fecha porque es mi cumpleaños, me la tomaron Carlos Cariño y ella. También fue parte de un no ante la solicitud de pasaje de miembro de este miembro. Por aquellos años nos habitaban esas distinciones. Y si bien no voy a disimular ahora lo que tanto me costó, ese no fue un masazo. Pasó el tiempo y arruinó. Me presentó a colegas que vivían en Vietnam y un año viajé a participar de sus seminarios. Más saltos, piedritas, casilleros, propiciaron el advenimiento de encontrar un modo de hacer escuela con otros, viviendo a 659 kilómetros de distancia. La última vez que hablé con Patricia fue en el año 2019, posterior a una asamblea de escuela en la que resolvimos por unanimidad regularizar la situación como asociación civil. Se acercó y me dijo: Nelly, ¿cuánto han trabajado? Como respuesta le agradecí su apuesta, junto con sus 4 compañeros de fundación, al psicoanálisis en nuestra ciudad y su marca propicia de transmisión. Me miró con cara de molestia y me dijo: basta de agradecimientos, ya está, esto ya es de ustedes. Hoy reparo en que requiere un pasaje entre nosotros y ustedes. Tantas veces leído como confrontación imaginaria, es posible, a mi entender, ubicar que desde esa posición, su posición, hubo pasaje porque hubo entre. Queridísima Patricia, encantadora por la palabra que dibuja bordes de una superficie y con ello adviene otra dimensión. Mi estar acá, en todos los sentidos posibles que pueda leerse esa expresión, es gracias a tu transmisión. Ese acto siempre se va a conjugar en presente. Poética, política. Bueno, lamento que se hayan tenido que quedar hasta estas horas para escuchar un trabajo largo y denso. No fue a propósito. Realmente lo hice porque les quería dar la posibilidad de ir. El trabajo es el que presenté en la Lacana de Recife. Algunos ya lo han leído, no sé por qué se quedaron, pero bueno, supongo que para escuchar a mis colegas. Se titula Notas para un amo menos tonto. Inicia con 2 citas. La primera es: pero una ganancia sí nos quedará, la mera persistencia, que es del libro Poemas de Hannah Arendt. Y la otra cita es del recientemente electo presidente de Brasil, Lula da Silva, que dijo: ha habido una propagación criminal del odio. El siguiente escrito es una oportunidad más para dar cuenta de una serie de interrogantes y aproximaciones teóricas que siempre tienen como objetivo pensar y discutir cuál es el horizonte que le depara el psicoanálisis ante la coyuntura actual comandada por el discurso capitalista. Una proposición para el retorno de lo político advertido cada vez de las malas noticias que trae el psicoanálisis. Quisiera comenzar con una breve mención acerca de los discursos. Discurso es un término que en un sentido general designa la forma en que se producen determinados enunciados efectivos y sus consecuencias. Así se habla del discurso médico, político, científico, etc.
Pero aclaremos que Lacan habla de discurso en un sentido más fundamental. En habla de discurso en un sentido más fundamental. En primer lugar, como discurso sin palabras. Esto es, un armazón o estructura que implique lugares o términos y que es la matriz de cualquier acto en que se tome la palabra. El significante es la causa del discurso, ya que en la captura que el significante ejerce sobre los seres hablantes, es en donde se establecen las operaciones mínimas que hacen posible un discurso. El discurso, en tanto lazo social, se soporta en el lenguaje. Si el inconsciente está estructurado como un lenguaje, el discurso es el armazón fundamental que hace posible que cada uno encuentre la necesaria barrera al goce para constituir lazo social. El discurso es el modo en que cada uno habita el lenguaje. No existe lazo social fuera del discurso, porque el sujeto y el otro no disponen de ningún medio que establezca su vínculo en el lenguaje. En la contemporaneidad asistimos a la emergencia de un orden social y político basado en la degradación de la política y la negación de las subjetividades colectivas que han protagonizado la historia, cuando las masas se hicieron pueblo. Rancière lo llama tiempo de la pospolítica. En este nuevo orden se pone en cuestión la operación del significante amo en calidad de sujeción del sujeto del inconsciente a la estructura, negando la causalidad y los efectos del discurso en el lazo social. No obstante, aunque se niegue en el discurso corriente de la posverdad, en apariencia desprovisto de ideología, los efectos del discurso del capitalismo se dejan ver en su dimensión real, a través de formas de violencia que desbordan la capacidad social de gestionarla en la democracia consensual, lo cual plantea para la sociedad la necesidad de redefinir su relación con el goce, que se legitima desde ciertos comunicadores masivos, personajes de la política y que adquiere el aval del sistema de administración de justicia por intermedio de conexiones promiscuas con sectores de la política y grupos empresarios. Dicha rectificación del goce es posible desde la ética del deseo, una ética de lo singular que haga lugar a la heterogeneidad de demanda que habita en el campo de lo social de manera equivalencial, para situar posibles salidas a la voluntad homogeneizante del para todos el mismo goce que se impone desde el discurso capitalista. Lacan construye la estructura del discurso del amo a partir de su singular lectura de Hegel, influida por Kochev, postulando entonces al discurso del amo clásico o antiguo como un resultado de la dialéctica entre el amo y el esclavo, definiendo al amo como el significante rector, orientador, que quiere que las cosas marchen, recurriendo para ello al saber del esclavo. En la estructura que Lacan presenta de los cuatro discursos, en su correspondiente designación, aparecen los nombres de histérico, universitario, amo y moralista. Los discursos rotan de manera no permutativa, funcionan como un grupo de Klein, progresando y regresando como las agujas del reloj, de lo cual se desprende que, por un lado, se diferencian de un modo radical y por otro, ninguno en particular puede asumir la eliminación de los demás. Cuatro formas de hacer lazo social, de habitar el lenguaje, en las cuales el inconsciente, el goce y su punto de imposibilidad están en juego. Ahora bien, ¿dónde ubicar el inconsciente en ese discurso? Lacan plantea su emergencia en el discurso del amo, entre dos significantes, siendo ese uno significante amo y ese dos el significante que está en el lugar de la producción del saber. Sería en esa alianza que se genera entre un significante y otro que puede hablar el sujeto del inconsciente a través de sus formaciones, síntomas, lapsus, sueños, chistes. Por lo tanto, articularía algo del saber que se produce en una forma de discurso, el saber de quien trabaja en la producción de la verdad, y algo del saber del amo, que por principio está velado o reprimido. Tal es la estructura donde ocurre la emergencia del sujeto del inconsciente en el discurso del amo, en la relación entre un significante amo que ordena el funcionamiento del discurso y el significante que lo hace funcionar, produciendo el objeto que mantiene el funcionamiento de ese discurso. En todo caso, esta operatoria se trata siempre del discurso del otro, no de un significante que pudiera articularse desde el interior de cualquier sujeto.
No se trata de un yo hablo, sino de un ello habla o ello habla en el lugar de la verdad. ¿Qué es lo que habla desde ese lugar y qué está en la base del discurso del amo? El inconsciente. Se identifica entonces con una estructura de lenguaje que preexiste al sujeto en forma de discurso y que acciona una operación de producción de una verdad y de goce. Gracias a esa operación fundamental se organizan lazos y formaciones sociales específicas, por ejemplo, el grupo, la masa, la institución, el Estado, etc. Es en ese punto en donde se articulan el inconsciente y la política, o mejor, donde se identifica la política con el inconsciente. El inconsciente es la política. Podemos entonces identificar en el origen de la política una coacción fundamental que genera goce a través del discurso del amo, en el que se produce el objeto que le da consistencia al discurso en forma de verdad y lo mantiene funcionando, al mismo tiempo que ese mismo objeto es plus de goce para el amo. En cada variación del discurso es necesario identificar quién o qué funciona en el lugar del amo y en el lugar del trabajo. Así, a través de la historia, la función del amo la han desempeñado distintas figuras: el rey, el emperador, el líder político, el líder militar, el Estado, el líder religioso, etc. Lo que tienen en común estas figuras al ejercer su función de amo en el discurso es que generan una coacción, una violencia sobre una alteridad, el esclavo. El acontecimiento de la política trae consigo un goce inherente al lazo social que produce, cuyos efectos se perciben en el carácter totalizante de su discurso. En su fundamento está el lugar del amo como función central del discurso, responsable de una operación de sustracción de saber y de goce que mantiene en funcionamiento el orden social. Nuestra época se encuentra condicionada por la declinación del nombre del padre, que trae consigo la ausencia de función orientadora en el campo de lo simbólico, teniendo incidencias en la dimensión del narcisismo, del lazo social y de la posición sexual. En 1972, en la conferencia de Milán, Lacan presenta el matema del discurso capitalista, una mutación del discurso del amo que introduce los efectos de la asociación entre el discurso científico y el mercado en la subjetividad. Que no deberíamos olvidar que es cosa de época, según el mismo Lacan enuncia, al escribir en función y campo de la palabra, mejor pues que renuncie quien no pueda unir su horizonte a la subjetividad de la época. A partir de la relación del discurso del amo con su reverso, el discurso psicoanalítico, Lacan mostró cómo, al producir en el discurso del amo una pequeña inversión entre el S1 y el sujeto, surge el discurso capitalista. Se trata del rechazo, la perverso, de la verdad del discurso, pues se ha invertido el sentido del vector que conecta el lugar de la verdad con el lugar del semblante. El agente del discurso repudia la determinación que recibe de la verdad para pasar a dirigirla. El semblante ya no es el significante amo que recibe su determinación de la verdad, sino que es el sujeto entronizado como agente quien opera sobre el significante amo colocado en el lugar de la verdad. Esto se observa en la figura del empresario de sí mismo, consumidor consumido, signo de la época donde prima el individualismo, la competencia, el rendimiento y la servidumbre voluntaria. Tal manipulación de la verdad, el rechazo a la captación, conduce a establecer una circularidad, es decir, que no hay corte, no se percibe su exterior. Esto es escrito por Lacan en la dirección de los vectores que conectan todos los lugares entre sí, sugiriendo la circularidad. Debido a esta continuidad y a la ausencia de la doble barra inferior que indica el punto de impotencia de cada discurso, ligado a la imposibilidad de un goce todo, que sí se encuentra en los otros cuatro discursos, el discurso capitalista funciona sin interrupciones. Esta operatoria le ofrece al sujeto dividido una ilusión de completitud, de poderío yoico y autoconfiguración. Aquí debemos detenernos y considerar que no es casual que el psicoanálisis vea amenazada su vigencia en la actualidad, ya que de lo que se trata con este discurso, y quizás en forma inédita, es de la apropiación de la subjetividad como mercancía. El neoliberalismo, en tanto dispositivo de poder acéfalo, siguiendo los desarrollos de Foucault, fabrica subjetividades que poseen ciertas características particulares de la época, a saber,
se observan líquidas, volátiles y fluidas como las mercancías. Se valoran por su valor de uso y de cambio. El mercado de la precarización laboral es un claro ejemplo de lo que menciono, donde las personas son convocadas a ser empresarios de sí mismos en una lógica de la acumulación y la competencia que ha ido erosionando los lazos sociales y los legados simbólicos. El giro capitalista del impulso del amo se produce a partir de la caída del significante amo debajo de la barra izquierda, formalizándose así una escritura de la caída del nombre del Padre. Caída que abre un tiempo de reordenamiento discursivo cuya lógica escribe este discurso. El neoliberalismo, como fundación actual del discurso capitalista, presenta así una doble cara. Por un lado, la igualdad de derechos como ideal para todos. Por otro lado, la libertad incuestionable del mercado. El verdadero poder homogeneizante del para todos, el mismo goce, se impone mostrando la naturaleza totalizante de este discurso. Se puede hacer y decir cualquier cosa siempre y cuando no se deje de producir y consumir los objetos que el mercado impone. Un totalitarismo acéfalo. Al romperse en el discurso capitalista la lógica significante S1, S2, se producen dos lecturas. Por un lado, no habría lugar para que se produzca en los intersticios de la cadena un efecto sujeto. Y por otro, surge una ilusión de autonominación que se desliza incesantemente en una lógica que no termina de nombrar y anular, dado que es el yo quien, con su vestidura y espejismo, conduce a transformarse continuamente en lo que corresponde al campo del narcisismo, perdiéndose así la relación con la verdad. Lacan nos remite a esto en el saber del analista, la clase 3. Dice, lo que distingue al discurso del capitalismo es esto: la fervor, el rechazo por fuera de todos los campos de lo simbólico, de la castración, con lo que ya dije que tiene como consecuencia. Todo orden, todo discurso que se entronca en capitalismo deja de lado lo que llamaremos simplemente como las cosas del amor. En el discurso capitalista, lo uno no se divide en dos, como le gusta decir a Cicero, pensar la dialéctica hegeliana. Ni son visibles las huellas de su muerte. El capitalismo nos pone ante una paradoja única en la historia que es, por un lado, no podemos nombrar su salida, porque no podemos reconocer su exterioridad. Y por otro lado, tenemos que seguir insistiendo en su carácter contingente e histórico, porque no puede ser el fin de la historia. Ahora bien, si el discurso capitalista, en su marcha alocada y circular hacia la consumción, ha logrado capturar la subjetividad y las fabrica, siguiendo a Foucault, estaríamos ante el fin de la historia y el crimen sería perfecto. Si la lógica de circulación de la mercancía, la capacidad que tiene la mercancía para tratar a las subjetividades como si fueran fluidas, líquidas, volátiles, logra borrar la singularidad, efectivamente no hay ya ninguna otra posibilidad que pensar que el poder se ha adueñado de todas las existencias. Entonces, en este aspecto, considero que es un ejercicio fundamental del pensamiento pensar lo inapropiado. ¿Qué es lo inapropiado? Aquello que el discurso del capital no puede capturar. ¿Cómo nombrar aquello que el discurso del capital no puede capturar? El advenimiento del sujeto en el campo del lenguaje es un nombre de eso. Deja por saldo una fractura determinándolo a quedar tensionado entre deseo y goce de modo irreductible, imposible de cancelar. Eso es lo que tenemos en común por ser hablantes y es paradójicamente lo que nos hace singulares en el sentido de lo incomparable. Este es un aspecto clave para pensar lo inapropiable por el capital. La brecha constitutiva es irreductible. Eso singular que surge en el advenimiento de la LAN y que es el lugar en donde efectivamente los retornos, entre ellos el retorno de lo político, se puede llevar a cabo. Considero necesario recordar una interpelación que el psicoanálisis, razón de un fracaso, Lacan formuló cuando planteó los impases crecientes de la civilización. Preocupado por quién retomaría sus escritos cuando el psicoanálisis haya depuesto sus armas ante los efectos cada vez más apremiantes del avance del discurso capitalista sobre la humanidad.
¿Qué tiene el psicoanálisis para decir ante los impases crecientes de nuestra civilización? ¿Cómo es posible que los analistas no nos veamos interpelados por estos tiempos si leemos a Lacan a la letra cuando declara que el santo, en tanto figura que surge de un análisis, es la salida del discurso capitalista? ¿Existe algo inapropiable para el discurso del capital, algo imposible de capturar por esa astuta y alocada marcha hacia la confusión? Para avanzar en esa dirección, a partir de la enseñanza de Lacan, planteo que es posible un retorno de lo político a la dimensión transformadora de un acto instituyente a través del discurso del amo. Pero un amo que no es el clásico de los totalitarismos. Hay una fractura constitutiva en lo social que es preciso situar. Es el fundamento de la teorización de Marx, el antagonismo capital-trabajo, élite-pueblo en el caso de Laclau. Esa fractura es el espacio donde el retorno de lo político puede ser posible. El campo de lo político es aquel que reconfigura el orden social de manera radical, instalando una nueva sensibilidad. La acción política desplaza un cuerpo del lugar que le estaba asignado o cambia el destino de un lugar, hace ver lo que no tenía razón de ser visto, hace escuchar un discurso allí donde solo el ruido tenía lugar. Pienso el campo de lo político como la superficie de inscripción de un acto instituyente, un campo donde tiene lugar el acontecimiento verdad en los términos en que lo teorizó Alain Badiou. Es decir, donde lo real irrumpe y se instrumentan los procedimientos requeridos para que de eso que irrumpe algo haga serie y se institucionalice, pasando a reconfigurar el espacio simbólico para siempre. Un acto instituyente hace posible el retorno de lo político, un acto que otorga inteligibilidad para dar cuenta de cómo lo nuevo entra en la historia y hace series. Corta y a la vez funda otro tiempo, como el acto analítico. El acto instituyente está siempre llevado a cabo por singularidades que operan en el común de la lengua, constituyendo un colectivo, y vienen a ser otro nombre de lo inapropiado. Así como el sujeto en su singularidad y advenimiento es inapropiable, digo que un acto instituyente es también otro nombre de eso inapropiable, como también lo es la brecha irreductible en lo social que constituye su superficie de inscripción. Sostengo que el discurso del amo sería el campo más propicio para pensar ese retorno de lo político, ya que hay una imposibilidad que lo atraviesa y una verdad que no puede reprimir. Es una autoridad discursiva que le da a la realidad su sostén y su inteligibilidad susceptible de ser subvertida por el propio discurso analítico. Una contrapropuesta al problema que es el discurso capitalista por su carácter circular, sus procesos de deshistorización de los pueblos, sin reverso, sin imposibilidad, y en donde todas las oposiciones clásicas de la política pasan a ser meros semblantes, sin contar con un exterior. Para salir del discurso capitalista es necesario hacer lugar a un discurso del amo, ordenado por lo político y no el mercado. Esa es la cuestión crucial de nuestro tiempo. Un amo menos tonto con respecto a la existencia sexuada, mortal y hablante. Esta es una de las malas noticias que trae el psicoanálisis y que sirven al propósito de argumentar por qué es necesario para el psicoanálisis y su vigencia hacer transmisión de sus avances y conceptualizaciones sobre el parlete. Desde su origen, el psicoanálisis da la posibilidad de un hablar libre de censura moral, social, psicopatológica, en la que el hablante pierda las coordenadas de lo que dice, para que entre las palabras advenga el sujeto como efecto de verdad, que el capitalismo científico suprime, puesto que, como dijera Lacan, la ciencia constituye una ideología de la supresión del sujeto. El analista abre la tranquera que permite pasar de la aquí a ahora del padecimiento de la época a la posibilidad de habitar un discurso que abre a la historia. Aquel que acepte la oferta encontrará un terreno fértil para desplegar una ficción que le permita historizarse como sujeto, reencontrando los escollos de la propia historia que determinan el presente. Para lo que hace falta salir del no hay tiempo en el que vivimos, del que el analista se hace su soporte, puesto que vuelve el acto analítico un acto anticapitalista e instituye un discurso inédito.
en el que se disputa el objeto que obtura la singularidad del deseo. El discurso analítico propone otro orden, uno que opera a partir del objeto A, causa del deseo, lugar del analista como deshecho y como desecho. Le arrebata al capitalismo el objeto que atiborra la falta, que cierra la garganta, para que el sujeto hable, su deseo constituya y pueda pasar de un estado de destitución a secas a la destitución subjetiva que abre las vías para la emergencia del deseo. Horizonte ético que le hace frente al discurso del capital, horizonte en tanto nos mueve, pero cuya realización sabemos que es imposible. Se trata de hacer otra cosa con lo imposible. Como respuesta a la declinación del nombre del padre, el psicoanálisis propone una mutación del discurso del amo, clásico, que es también una salida del discurso capitalista, como plantea Lacan en televisión. Cuantos más santos seamos, más nos reiremos. Es mi principio, es incluso la salida del discurso capitalista, lo cual, si solo es para algunos, no constituirá ningún progreso. Esto implica para los psicoanalistas una responsabilidad de la salida de dicho discurso. El santo, en tanto figura propuesta para dicho horizonte, constituye una posición para el sujeto donde no se deja capturar por los cantos de sirena que impone el capitalismo. Es decir, sujetos que han atravesado la psicología de las masas y tienen una relación más amable con el superyo por haber conseguido saber hacer con su círculo. Sujetos que desde su propia posición subjetiva le hacen la contra a la marcha alocada del discurso capitalista. Conviene tener presente que un santo no goza del lugar que ocupa, en tanto se domina post-mortem, y que en eso radica una distinción crucial con la figura de un amo clásico que sustrae goce hasta provocar, más tarde o más temprano, la revuelta contra sí que concluye en totalitarismo. Es cierto que el discurso amo es un discurso constitutivo de lo simbólico en tanto hace que la cosa funcione, y que la llamada a la revuelta contra él mismo lo consolida y provoca su retorno aún más feroz, bajo la forma del fundamentalismo que por definición se agota en soluciones violentas. Lacan advertía esto sobre la política en su época, y razones no le faltaban para ello. Ahora bien, de considerar esta advertencia a creer que el psicoanálisis puede existir en el grado cero de lo político, hay una distancia abismal. Me parece importante hacer esta mención porque he notado, no sin preocupación, como cierta parte de la comunidad analítica sostiene una coexistencia entre la propuesta homogeneizante y por lo tanto totalizante del neoliberalismo y la subversión del sujeto, que es lo que viene a proponer el discurso psicoanalítico. No es posible habitar dos posiciones antagónicas lógicamente al mismo tiempo. Ubico ahí una captura imaginaria de la enseñanza de Lacan y un problema fundamental que obtura el avance del psicoanálisis y provoca un repliegue entre nosotros, sitiando el psicoanálisis en lugar de situarlo en interlocución con otros saberes. Esa postura me remite a la figura del alma bella de Hegel, que critica el desorden del mundo, pero se preserva narcisísticamente de él. No me es posible habitar el campo del psicoanálisis de ese modo, y por eso intento tomar un posicionamiento que busca tender puentes en lugar de levantar muros en defensa de cierto esencialismo, por definición conservador. Para mí no se trata de aplicarlo y hacerlo encajar en un conjunto de ciencias sociales, sino que más bien es para enriquecerse a partir del intercambio, también velar por su vigencia desde su eficacia clínica, pero yendo más allá de eso, poniendo en valor sus avances teóricos y estableciendo así un puente hacia la verdadera potencia en servicio de un mejor modo de estar entre nosotros. Prefiero ser incauto. Siempre sostengo que la relación entre psicoanálisis y política es más bien una no relación. Es en permanente tensión, frágil, contingente e inestable, no de complementariedad. ¿Qué podría aportar entonces el psicoanálisis frente al encuentro con el goce del otro del mercado? La ética. La respuesta ante el cinismo del sujeto de la época que niega la presencia del discurso del amo en la vida social al tiempo que exige que alguien o algo respondan por su deseo y su goce,
no es la puesta en escena del fantasma individual, sino su atravesamiento. Esto implica, en la historia personal y colectiva, reconocer la relación con el otro y con el significante A, así como sus efectos, para situar, igualmente, la responsabilidad del sujeto en el sostenimiento de esa relación, es decir, su desvictimización, y así poder marcar repetidamente el trauma como tal en su misma imposibilidad, en su horror no integrado, por medio de algún gesto simbólico vacío. Se trata entonces no de sostener el goce del otro ni de salvarlo, tampoco de alucinar con el goce individual, sino de marcar su imposibilidad, su fracaso. Únicamente desde ese lugar, desde esa marca, es posible plantear un deseo que implique, no sin responsabilidad, al sujeto en la posibilidad de un nuevo acontecimiento. La figura de un amo menos tonto surge como un horizonte posible para un retorno de lo político, advertido de ciertas nociones que son coordenadas con principios ordenadores, para no volver al amo de los totalitarismos históricos con sus consecuencias nefastas. Es una proposición inspirada en la figura del santo como salida del discurso capitalista y en las invariantes del discurso del psicoanálisis. A saber, hay 4 funciones, 3 no hay, el sujeto es causado por efecto del lenguaje, que por estructura está fallado, y esto produce una brecha irreductible que lo deja tensionado entre deseo y goce. Ningún significante se representa a sí mismo, y lo real está excluido de sentido, en tanto sexualidad y muerte no se puede representar. Esto es así en todos lados y ha sido así siempre, incluso antes de que podamos descubrirlo, entre comillas, los analistas. Lo político puede retornar advertido de esas invariantes, haciendo de la figura del amo algo menos tonto. Retorno de lo político, pero invención a la vez, en tanto política no toda, agujereada por lo irreductible que trae el psicoanálisis. El amo del que hablo es una invención subjetiva que no se sostiene ni del Edipo ni del narcisismo, proponiendo un uso más digno del significante amo, ni el que comanda vociferando, ni el que es usado cínicamente. Una invención singular que intenta retornar a la función orientadora en tanto punto de anclaje de los ideales, pero para ir más allá de eso. En esta propuesta no se pierde la lógica discursiva ni la referencia al imposible o a la castración. Tiene lugar la experiencia del ser hablante constituido a partir de una alianza irreductible, allí donde reside lo que no cesa de no escribirse, lo que solo puede manifestarse como agujero o falta. Supone hacer política desde el amor, como un nombre de esa falla, por la que ese objeto real, resto, puede pasar a funcionar como causa del deseo para un sujeto, siempre dividido. La potencia del amor, en tanto puede hacer al goce condescender al deseo. Supone un sujeto como actor singular en la sociedad y propone una articulación colectiva a partir de las diferencias para transformarla, advertido de los efectos de masas que se asientan en sus espejismos, haciendo presente ese real que no hace más que traer a la escena social la falla estructural que lo habita. Estaríamos ante un amo que conduce velando por esa falla, ese agujero, sosteniendo la alianza, conduciendo desde el amor para dejarse caer y hacer lugar a otro. A diferencia del discurso capitalista, posibilita al sujeto decir su falta singular, decir su síntoma y inventarlo cada vez, diciéndolo con la traducción correspondiente, que de eso puede hacerse en el espacio colectivo como demanda equivalencial, para hacer posible una rectificación y transformación del cuerpo social. El retorno de lo político a partir del descubrimiento freudiano posibilita la producción de otros significantes amos, orientadores de la experiencia subjetiva, que no popularán con un saber mítico que restablezca un circuito infernal de alimentación del sentido, siempre religioso y paterno del síntoma. Es lo que ocurre en el discurso del amo clásico, pero tampoco con el saber científico o exclusivo del sujeto. Por el contrario, advertido por la experiencia analítica, se trata de poner a jugar la castración, liberadora del narcisismo y sus espejismos imaginarios. No se trata de clausurar lo irreductible, sino de mantener una continua tensión entre lo que entra en serie a partir de un acto instituyente y las vicisitudes que emergen una vez que aquello se institucionalizó.
moviéndose de manera meridiana entre lo contingente e imposible del acto y lo necesario y posible de la vida institucional, teniendo el papel de agujerearla, recordándonos que el deseo nos mueve, pero su realización es imposible. Un amo menos tonto estaría advertido de estas nociones, aunque eso no constituya garantía alguna. La cuestión es incidir sobre la civilización orientado por el discurso analítico, y para esto es preciso llevar la enseñanza de Lacan más allá del cerco y las resistencias propias y ajenas. Lamento tener que recordarles que el neoliberalismo no elige el psicoanálisis para su proyecto. No tiene interés alguno en la verdad del sujeto, del inconsciente. Para llevar a cabo sus propósitos están las neurociencias y el coaching, siempre funcionales a la universalización y desubjetivación necesaria. Tenemos que salir para tomar la palabra e interpelar desde nuestra ética de lo singular, nuestra eficacia clínica y la lógica no toda que nos orienta nuestra praxis. ¿No es acaso esta la verdadera causa de nuestro oficio? ¿Cómo debe leerse si no la potencia de la ética del deseo, si no es para estar de otro modo en el mundo y con los otros? Tal vez así podamos mantener en movimiento la causa psicoanalítica sin saber a dónde conduce, pero sin dejar de hacer la apuesta por su valor para una mejor existencia colectiva. No lo leí todo, lo recorté. Lo recorté. Allá lo recorté. En algún lado lo tengo que leer. Claro, en algún lado lo tenía que leer. Tiene que dar un seminario, ¿no? No, te escuchamos y no termina de la rutina. Va por partes. Yo les avisé y les pido disculpas. Yo necesito como ir de a poquito, no sé. No, a mí Osvaldo, como yo lo leí, ahora me pude distraer, pero leyéndolo es más fácil. Es otra cosa, porque es más fácil te perdés. Para la publicación de Claro, sobre todo de esta. Solo quedan 10 minutos más y ya cerramos. Vamos a hablar un poco de lo que sucedió. Yo les prometo que no tengo más nada que decir. El párrafo 2. Lo que planteas es muy interesante. Para un encuentro con mucho más específico. Es para trabajarlo. Es para leer, no para escuchar. Además, es un tema súper y es para agradecer, porque lo venimos escuchando hace tiempo, Osvaldo, que nos ofrece en distintos espacios de trabajo retazos. Me repito. No, pero Apuesto a que el público como se lo pequeños retazos de todo esto que vos venís pensando, y ahora escucharlo, pero en su desarrollo, yo lo voy a retomar para volver a leerlo, pero la verdad es que es para agradecer. Lo que escribieron las chicas fue precioso. Las dos fueron sumamente poéticas. Yo no quería también hay un caso de Ariadna, la poesía y lo poético. Hay algo de la transmisión que hablaste, ¿no? Como buscaste la definición de transmisión y qué es poner en movimiento. Y yo intenté hacer algo de eso también, cuando intenté escribir algo, y cuando vi la palabra transmisión, me resuena a, bueno, ya sabido, la transmisión de las comunicaciones, etcétera, pero como estudié ingeniería eléctrica, la transmisión para mí era la acumulación de agua en un río, una represa eléctrica, que después había que hacer un tendido de redes, un cable, que llevaba la energía a otro lugar. Y lo sorprendente de eso, digamos, hay momentos que uno siente que todo el recorrido que lleva de formación es como que está, no tiene nada.
Como que digo, ¿y de qué se trata esto, no? Y conecté con algo que sucede en la transmisión de energía, que es que esta misma energía que se está viendo acá, está siendo producida en este momento, no es acumulable. Lo que sí es acumulable es el agua en una represa. Pero la transmisión y el movimiento es lo que permite que se produzca el fenómeno. Es como decir, cuando prendés la luz, cuando abrís la puerta del consultorio y se genera el discurso, pareciera que ahí hay algo de esa acumulación que se pone a fluir, ¿no? O a... Nada, eso me pareció interesante. ¿Por qué la escribiste de ahora? Ey, Íbamos charlando de eso, me inspiró. ¿pero por qué la escribiste de eso? Si yo Lo que pasa es que estamos acostumbrados a cargar baterías en los celulares y creemos que la energía es acumulable. La energía es acumulable en los dispositivos, pero la energía que utilizamos principalmente no es acumulable. Está todo el tiempo produciéndose, la oferta y la demanda tienen que estar equilibradas, no saltan. Entonces, A mí lo que me pareció novedoso de lo que trajiste de la sección de transmisión es que genera efectos en guerra. Es bueno. Hay transmisión. Bueno, el trabajo de ustedes es precioso. Siempre con estos testimonios, al menos por mi parte, recibo nuevamente a Patricia. Claro. Y tus preguntas, Michael, deja que circulen. Sí, eso hago que circule eso. Es lo que enriquece. Y tiene una pregunta, no. No me la contestes ahora. Era por WhatsApp. Así medio borrador. Tu trabajo es intenso. Pude seguirlo y ahí me quedaba. Retomaba de nuevo. Pero la pregunta que me surge es, en el discurso capitalista y en esto que vos haces en la política, ¿dónde, cómo y qué ubicás el costo del otro? Del otro. Seminario que va a ser brevemente, vamos a leer las palabras de cierre de esta jornada. Se enseña un saber, se transmite un deseo. Era la frase que Patricia siempre utilizaba para poner palabras a su acto de transmisión. Hoy pudimos honrarla una vez más, haciendo del decir un acto, así como ella nos lo legó. Estamos por finalizar la jornada. Agradecemos a cada uno a hacerse presente en estos días de la jornada, a quienes se acercaron, a quienes compartieron algún decir en relación a la vida de Patricia y a ella. Y a los que en acto donaron su escrito para que la transmisión del psicoanálisis sea posible en esta escuela, y en especial a Anita, por su acompañamiento y su presencia. Entonces, Anita, si vos quieres tomar la palabra, te decimos un ratito si no quieres, y si no, bueno, solo es agradecerte que estés acá. A todos, y me parece increíble todo lo que compartieron, las experiencias, recordé que estuvieron con ella personalmente y como personal, así que nada, me pareció increíble la experiencia, y nada, gracias a todos por estar acá y por participar y contar sus experiencias. Gracias a vos.